Vamos a ver cómo generar textos en Photoshop. La herramienta de texto es una herramienta muy útil. Si estás familiarizado con el diseño o si tú trabajas en el área del diseño, seguramente te será muy útil. O tal vez simplemente si le quieres poner un texto a alguna imagen, un detalle, etcétera. Antes que nada, ¿dónde vamos a encontrar nuestra herramienta de texto? En nuestra barra de herramientas es precisamente esta T. Nosotros accedemos a ella con el comando rápido de T, presionando T en el teclado, la vamos a seleccionar y nos va a aparecer ahí nuestra herramienta de texto. Antes de escribir cualquier cosa, tenemos que entender que en Photoshop existen tres maneras de crear un texto: en punto, en párrafo y en trazado. Ahorita la manera que vamos a ver es precisamente en un punto. Este es cuando el texto es una línea horizontal o vertical que empieza en el punto de la imagen en el que haga clic. La introducción del texto resulta útil cuando queremos añadir algunas palabras a la imagen. Recuerden que es lineal. Entonces vamos a hacerlo. Yo tengo mi herramienta de texto seleccionada. Voy a ponerla aquí en alguna parte de la imagen arbitrariamente. Le voy a dar clic. Va a aparecer ahí mi cursor y voy a introducir un texto. Vamos a poner la herramienta de texto es una herramienta muy útil. Ok, yo ya tengo ahí mi texto. Ahora, esta herramienta es lineal como había mencionado. ¿Qué pasa si yo sigo escribiendo? Pues simplemente va a seguir hasta el infinito. Le voy a dar, bueno, voy a copiar esta parte. Para copiar una parte del texto en específico, das clic y arrastras. Luego le das comando C. Y bueno, si ustedes no quieren un texto que están escribiendo, este texto yo todavía no lo aplico. Cuando aparece esta línea acá abajo, significa que no lo he aplicado. Entonces, si yo me quiero deshacer de él, voy a presionar Escape y va a desaparecer. Voy a volver a dar clic y le voy a dar comando V para pegar este texto que había copiado. La herramienta de texto es una herramienta. Vamos a darle aquí Enter o Return para pasar un renglón abajo y vamos a terminar el texto. Es una herramienta muy útil. Entonces ustedes dando Enter pueden escribir renglón abajo, si no va a seguir lineal. Entonces voy a borrar esto. Vamos a poner aquí el punto final. Ahora, como había mencionado, esta línea nos está indicando, bueno, aparte el cursor parpadeando también lo indica, que este texto no está aplicado aún. ¿Cómo yo lo puedo aplicar? Nosotros tenemos diferentes maneras para hacerlo. Yo aquí arriba en mi barra de opciones tengo una palomita. Si yo doy clic en la palomita, lo voy a aplicar. Una vez que desaparecen las líneas y deja de parpadear el cursor, significa que este texto ya lo apliqué. Voy a volver a activar mi texto, le voy a dar clic aquí al final de la línea. Si yo no quiero estarme yendo a mi barra de opciones para presionar la palomita, otra manera que yo tengo para aplicar mi texto es con el teclado. Para hacerlo necesito presionar, en el caso de Mac, comando y return o comando enter. Si yo aprieto comando enter, vamos a aplicar el texto. Lo mismo puedo hacer en el caso de Windows, nada más que ahí voy a presionar Alt GR y Enter para aplicar el texto con el teclado y no tener que estarnos yendo a nuestra barra de opciones. En el caso de que yo quiera editar solo una palabra de mi texto, lo único que tengo que hacer con la herramienta de texto seleccionada es dar doble clic sobre esa palabra que yo quiero editar. En este caso le voy a dar doble clic aquí. Vemos cómo me selecciona la palabra y yo la puedo editar. Lo mismo puedo hacer con cualquier otra palabra. Le doy doble clic y me selecciona toda la palabra. Le voy a dar Escape y voy a seleccionar mi Move Tool. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos seleccionada otra herramienta? La que sea, por ejemplo, yo tengo aquí el lazo seleccionado. Quiero editar mi texto para no tener que estarnos yendo a la herramienta de texto. Simplemente damos doble clic en la miniatura de la capa. Siempre que nosotros generamos un texto, nos va a generar una nueva capa. Le va a poner por lo regular el nombre de la palabra o el enunciado que estemos escribiendo. Y entonces, si nosotros queremos editarlo, nada más le damos doble clic en la miniatura y me va a seleccionar ese texto y yo lo voy a poder editar. Si yo le doy Escape, vean cómo regresamos a mi lazo tool sin la necesidad de volverlo a seleccionar. Esto nos ayuda mucho a optimizar nuestro trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el color del texto o quiero cambiar el texto también, quiero ponerle otra tipografía?
Vamos a seleccionar nuestra herramienta de texto. Voy a presionar T en el teclado. Vamos a ver aquí en nuestra option bar cómo aparecen las opciones precisamente para cambiar el texto. La primera ventana va a decir las diferentes fuentes que yo tengo ahí cargadas en mi máquina. Tengo opciones para la fuente y también tengo el tamaño. Entonces, si yo quiero cambiar lo que sea, vamos a comenzar por la fuente. Lo único que tengo que hacer es seleccionar mi herramienta de texto. No necesito seleccionar en realidad el texto. Nada más con tener seleccionada la herramienta es más que suficiente. Y yo puedo aquí mover la tipografía. ¿Ok? Es muy sencillo en realidad. De igual manera yo puedo cambiar el tamaño. Aquí puedo mover el puntaje, puedo hacerlo más pequeño o más grande. Y por supuesto también puedo cambiar el color. Aquí tengo un cuadro de color. Si le doy clic me va a aparecer ahí mi ventana para seleccionar el color. Voy a seleccionar aquí el blanco, le doy OK. Ahora si yo quiero mover el texto, nada más presionando comando o control en Windows, seleccionamos el texto y lo vamos a mover. Si yo quiero volver a transformar el tamaño, me voy aquí y le voy a poner un puntaje más pequeño. Es importante mencionar que cuando nosotros no necesitamos un puntaje en específico, tal vez hay veces hablando específicamente de diseño que nos piden un puntaje especial, no sé, 10 puntos, 30, etcétera. Necesitamos ponerlo, pero si no es así, una manera como podemos transformar el tamaño de nuestro texto es con el comando de transformación libre, comando T o control T en Windows. Aparece ahí mi cuadro para transformar mi texto y yo puedo moverlo a placer y no va a haber ningún problema. Es importante mencionar que el texto está formado por trazos de vectores. Si yo lo aplico aquí, voy a ver que no pierdo calidad. Voy a irme aquí a mi application bar, voy a seleccionar el 200% del tamaño. Con la barra espaciadora voy a agarrar la mano. Veo como el texto sigue manteniendo su calidad. Voy a ponerlo otra vez aquí al 50%. Voy a volver a transformar esto, le voy a dar comando T para cambiar el tamaño. Vamos a agarrar un tamaño muy pequeñito ahora. Le voy a dar Enter y voy a volver a poner esto al 200%. Con la mano voy a recorrer para ver cómo el texto sigue manteniendo la calidad. Por último voy a hacer lo mismo. Vamos a dejarlo por ahí. Listo. Entonces, no importa cuántas transformaciones yo le haga a mi texto, este va a seguir manteniendo la calidad, siempre y cuando no rastericemos la capa de texto, porque si no, va a perder sus propiedades y esto va a resultar en un detrimento en la calidad siempre que nosotros apliquemos una transformación. Presiono comando 0 o control 0 para encajar en pantalla. Entonces voy a dejarle aquí un puntaje específico, voy a dejarlo en 24 y voy a cambiar mi letra, voy a ponerle la helvética que tenía originalmente. ¿Ok? Esa es la manera como nosotros podemos editar nuestro texto, tamaño, tipografía, color y listo. Si ustedes quieren cambiar la tipografía pero no saben exactamente cuál tipografía es cuál o no conocen mucho de tipos, es muy sencillo en realidad. Lo único que tienen que hacer es presionar Return o Enter. Vean cómo se selecciona el nombre de la tipografía y entonces nada más con mis flechas en el teclado puedo ir moviendo hacia arriba o hacia abajo para escoger una tipografía. Puedo irlas pasando, ver cuál es la que me agrada o cuál es la que se adecua más al trabajo que estoy haciendo. Y simplemente cuando ya la tenga lista, vuelvo a presionar Return y listo. Ya tengo ahí aplicada el cambio de tipografía. Si yo quiero hacer un cambio nada más en una palabra, tengo que seleccionar nada más esa palabra, le doy doble clic, selecciono el nombre de la tipografía y de igual manera con las flechas en el teclado puedo hacer el recorrido para ver qué tipografía es la que me gusta. También si quieres cambiar una parte específica del texto, simplemente le das clic aquí en la muestra de color, escoges el color y le damos OK. Con la palomita aplicas los cambios y listo. Esta es la manera como nosotros podemos hacer cambios específicos en nuestro texto. Finalmente, en nuestra option bar o nuestra barra de opciones tenemos este icono. Si le damos clic, nos va a desplegar nuestro panel de carácter. Aquí vamos a poder modificar el tracking. El tracking básicamente es la distancia que hay entre las letras. Por ejemplo, si yo le muevo aquí el tracking, vamos a ver cómo aumenta la distancia entre las letras. Si lo disminuyo, igual
va a ser lo mismo, se va a contraer el texto. Este va a modificar la distancia que hay entre párrafo, bueno, entre línea y línea, mejor dicho. Puedo moverle aquí, vemos cómo aumenta la línea o dejarlo en automático. Entonces, aquí vamos a poder modificar el tamaño, bueno, el porcentaje del tamaño a lo alto o a lo ancho, etcétera. Va a ser muy útil cuando necesitamos hacer ajustes específicos del texto. Y bueno, eso sería todo por el momento. Más adelante vamos a ver otro tipo de aplicaciones para el texto.